Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en el día de hoy chicos, mi nombre es Blast, y en el día de hoy chicos les traigo un video sobre noticias en la cual les hablaré sobre las actualizaciones de los juegos móviles de Sonic Dash y Sonic Forces Speed Battle, o conocido más por Sonic Forces Mobile, y sobre Sonic 3 la película y lo que se viene en estos juegos, y es muy interesante, pero voy a hablar de las actualizaciones de Sonic Dash primero, y después de Sonic Forces Speed Battle Mobile, que vinieron esta semana y lo que se viene, y que habrá de nuevo. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Sonic Dash tiene una nueva actualización la cual es la 8.3.1. Lo cual esta actualización brindaron cosas de Sonic Dash 2. Sonic Boom, las cuales son los siguiente. Sistema de combos. Encadena movimientos y ataques para mejorar tu puntuación. Han llegado los Motobugs y las plataformas Dashpads. Recompensas por subir de nivel. Desbloquea y consigue nuevas tarjetas de personajes más fácil. Lo malo es que no agregaron al menos una zona nueva, pero bueno, es solo mi opinión. Ya con esto dicho, es todo que tengo que decir con Sonic Dash, y ahora vamos con lo interesante con Sonic Forces Speed Battle relacionado con Sonic 3, la película. Y ahora con Sonic Forces Mobile. Como todos los jugadores de Sonic Forces no sabíamos, es sobre la actualización que vino el día de hoy en el juego de Sonic Forces, en donde trajo consigo muchas cosas, entre ellas nuevo cambio en el logo del juego, en donde vemos a Sonic y a Shadow de la película, así en las redes sociales un video mostrando el nuevo evento que vinieron en el juego, pero eso lo hablaremos después, como así los más esperados, nerfeos y cambios de balance a algunos poderes que estaré mencionando, los cuales son, nerfeo a las hachas de Surge Balala, en donde le redujeron la velocidad al lancharlos, también reducción reducida al relancharlos, y que estos ya no atravesaran los muros, duración aumenta en el turbo de portal del anillo, así como duración y velocidad aumentada del escudo de Movie Tails, como mayor velocidad a turbócolas de Tails la película, mayor velocidad al caer del juicio del rey, y a la linterna de Detective Vector, y mayor duración de los regalos sorpresa de Amy navideña, y otras cosas que bugs que ya fueron arreglados, los cuales son, problema visual de Onimethiles, el cual se mantenía arriba del rival si lo golpeaba constantemente, ya fue arreglado, así como las advertencias de aproximación de ataques, en donde no aparecían en partidas, ya fue arreglado, solución al turbo de Valhalla y Gearsonic, en donde podías usar el turbo más de una vez, si acumulabas muchos potenciadores ya fue arreglado, dejando a un lado el tema de los nerfs y bugs, hablemos del cambio más grande del juego durante las 2 horas de mantenimiento del juego, es sobre el nuevo modo visual del menú de corredores, en donde agregaron una nueva función, en donde consiste en filtrar a personajes y organizarlos, en donde los puedes organizar según rarezas, o buscar un personaje en específico con solo escribir su nombre, así como por su croma, también puedes organizarlos por sus nombres iniciales, empezando de la A hasta la Z, como por nivel de fuerza, y número de carreras en utilizarse desde la más usada y la menos usada, reinicia cada vez que termines una carrera, o cuando vuelvas al menú principal. Dejando a un lado esto, hablemos de un tema más importantísimo, en donde la semana pasada Sega nos mostró el nuevo Xroma de Gearsonic, en donde nos aseguró un nuevo de color, pero en vez de un solo corredor, vinieron varios, los cuales son Shadow Idol, Metal Sonic 3, Zero, y Rouge, de San Valentín y Gearsonic. El croma de cada personaje son los siguientes. Para Gearsonic sus cromas se llaman Oro Turbulento y Naranja Ocaso, y por aquí pueden ver sus diseños. Para Metal Sonic, sus cromas son Índigo Letale, Vibrian Violento, el cual sus diseños son estos que ven en pantalla. En lo personal estos son los cromas más raros que Sega sacó, pero cada quien con su gusto. Para Rouge, de San Valentín, se inspiraron en la cultura griega y se llaman Violeta Persepone y Zafiro Afrodita, estos son sus diseños y en lo personas está más bonita con el zafiro. Y para Shadow Idol tenemos Vermellón Big My Peak y Cabal Torembelde, y estos son sus respectivos diseños. Por el momento estaban su precio rebajado a la mitad por el Viernes Negro, así que espero que aprovechaste y compraste el tuyo a un precio razonable antes de que se acabaron las ofertas. Si no lo hicieron pero quieren saber cómo son las skins, no se preocupen, pueden ir a dar un vistazo a mi canal y verán que hice un short sobre las nuevas skins croma. Dejando a un lado el tema de los cromas, ahora hablemos de un tema que podría cambiar la forma de cómo jugar.
El cambio del que hablo es sobre el nuevo método de cómo mejorar a tus corredores favoritos. En donde se meterá al juego de Sonic Forces, nuevas tarjetas de poder. Ahora en vez de esperar a un evento para poder mejorar a tu corredor, ahora solo tienes que tener una de estas tarjetas para mejorarlo. Estas nuevas cartas se clasifican de colores azul, dorado, morado, verde y rojo, como las rarezas de los corredores. En esta existirá una carta llamada comodín, el cual este será de todos los colores. Estas solo se pueden usar según el color rareza del corredor. Un ejemplo, si tu corredor es de clase especial, solo lo podrás mejorar con tarjetas verdes, así también pasará con los contendientes y los comunes. Ahora hablando del comodín, esta singular carta la puedes usar en cualquier rareza, es una carta compatible por así decirlo. Estas cartas solo se podrán comprar en la tienda, por el momento por dinero real y con algunos descuentos, pero también a veces por el camino de misiones del juego. Si quieren saber más, no te olvides suscribirte para no perderte de más información. Como otra cosa nueva en el juego, es sobre mejoras en la cámara de Tails. En donde próximamente podrás sobrecargar la cámara, sin la necesidad de comprar la cámara primero para poder desbloquearlo. Así como una nueva mecánica, en donde Sega te regalará una sobrecarga, si así como escuchaste, si compras 5 cámaras de Tails, en la sexta te regalará una sobrecarga gratis, pero eso sí tendrás que comprar una cámara de Tails 5 veces para poder usarla. Dejando a un lado la actualización y lo nuevo que vendrá próximamente, ahora fijémonos y hablemos de los nuevos eventos que están en el juego de Sonic Forces. Será la llegada de Recap de película, en donde vendrán todos los personajes de Sonic la película 1 y 2, los cuales se dividirán cada día según la película correspondan. Para los personajes de la película de Sonic 1, los cuales son Sonic, Sonic Bebé y Lord Clown, barra larga, por la cual estos recaps ya acabaron, y espero que hayan desbloqueado o mejorado a estos personajes, porque recuerden que no van a volver de nuevo a menos que Ardleague renueve contrato con los derechos de Paramount para hacer estos eventos otra vez sobre Sonic la película, así que aprovechen ahora en conseguir estos personajes con estos eventos, o esperen en 2028 a que salga Sonic 4. La película cuando muestren las multiescenas post créditos de Sonic 3 la película. Bueno, y el siguiente recap después de esto será el recap de Sonic la película 2, los cuales vendrán Tails, Knuckles y Super Sonic de película. Este evento empezará el día jueves 5 de diciembre a las 6 de la mañana, hasta el jueves 12 de diciembre a las 6 de la mañana. Estos recaps durarán solo 7 días, es decir 2 días para cada uno, y uno extra para Movie Sonic. Los de rareza especial, sus cartas empezarán desde 10 cartas mínimas, hasta 30 cartas máximas cada 4 horas en misiones, como en tarjetas gratis cada 24 horas. Y para los de clase contendiente, sus cartas empezarán desde 10 cartas mínimas, hasta 40 cartas máximas en misiones cada 4 horas, como en tarjetas gratis cada 24 horas. Pero eso no es todo, amigos, también el día 12 de diciembre vendrá una nueva pista, con sus 3 nuevas variantes. Si así como escuchaste, vendrán nuevas pistas al juego de Sonic Forces junto al evento de recap de película. Estas pistas se llamarán Zona Metro Ciudad, y sus variantes se llamarán Main Street, Scramble 9 y Central Park. Como dato curioso, estas pistas están inspiradas en la película de Sonic 3 la película. Por el momento Sega sacó este tráiler mostrándonos la pista junto a su evento de recap de películas. No se sabe si se agarran de forma permanente al juego, o solo son por tiempo limitado. Ojalá que sea permanente como pasó con San Francisco y Emerald City. Otro dato sobre esto, es sobre el nuevo corredor que vendrá después de la salida de la película, al nuevo corredor de Sonic Forces, el cual será Shadow de película o Movie Shadow, el cual su diseño se mostró de forma oficial, el cual es el siguiente. Este será el diseño de Shadow de la película, pero eso no es todo, amigos, también tenemos filtradas sus poderes y su diseño, lo cuales son: sus habilidades se llamarán Chaos Spear y Meteoro Crash, y su turbo se llamará Control del Caos. Por el momento estos serán sus diseños, y el evento se viene con el mismo día del DLC de la película de Sonic X Shadow Generations, o sea en el 12 de diciembre. Ahora hablemos de otra cosa, es sobre los nuevos corredores que vendrá el próximo año al juego junto a su diseño, los cuales son los siguientes. El primer corredor, o mejor dicho corredora, que vendrá el próximo año será la llegada de Glace la bajista, una nueva variante de la familia musical al juego de Sonic Forces, el cual su diseño es sacado por Sega en sus redes sociales, y anunciada oficialmente para el año 2025.
Otro personaje filtrado será la llegada de una nueva variante de Espio, el cual se llamará Espio Ninja. Por el momento solo tenemos este póster mostrándonos una pequeña silueta, por el momento Sega no ha dicho nada al respecto. Así que eso es todo que tenemos sobre estas actualizaciones. Y espero que le haya gustado este video chicos, si es así no se olviden de darles un buen like y suscribirte si aún no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para no perderte videos como este, y dejar tu comentario abajo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video, adiós chicos.